En las noches oscuras de Venezuela, entre los susurros de los árboles y el eco de las leyendas antiguas, se alza una figura envuelta en misterio y venganza, la viuda. En esta tierra rica en mitos y folclore, la historia de la viuda se teje como un hilo oscuro a través de la cultura y la imaginación popular. Imagina un camino solitario en la penumbra, donde el viento susurra secretos ancestrales y las sombras cobran vida propia. Es en estos rincones olvidados donde se despliega el velo entre el mundo de los vivos y el reino de lo sobrenatural. La viuda, con su presencia fantasmal y su aura de misterio, acecha en los recovecos más oscuros de la psique venezolana. Pero ¿quiénes son los valientes dispuestos a adentrarse en los dominios de esta figura enigmática? ¿Qué historia se esconden tras sus ojos llenos de pena y su vestido negro como la noche? Acompáñanos en un viaje intrépido y lleno de suspenso mientras seguimos las huellas de la viuda a través de los campos de Venezuela, desentrañando los secretos de un espíritu vengativo que ha dejado su marca indeleble en la cultura y la imaginación colectiva de este país. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo imposible se convierte en realidad, donde los susurros del pasado se entrelazan con el presente y donde la sombra de la viuda se alza como un recordatorio de que en la oscuridad, los fantasmas del pasado nunca descansan en paz. Bienvenidos a La Viuda, tras las huellas de un espíritu vengativo en la cultura venezolana. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido y descubrir la verdad detrás de esta fascinante leyenda? El viento gélido siseaba entre los árboles retorcidos, susurros cargados de secretos ancestrales que se colaban por los oscuros recovecos de la noche. Estaba en medio de un sendero antiguo, rodeado por la densa vegetación de la selva venezolana. Mis pasos resonaban con eco ominoso en la oscuridad, mientras me adentraba en el corazón de la leyenda de la viuda, esa figura envuelta en misterio y venganza que había capturado mi curiosidad y terror. Mis investigaciones me habían llevado a descubrir que el origen de la viuda se remontaba a tiempos inmemoriales, a una época marcada por la tragedia y la injusticia. La leyenda comenzaba en un pequeño pueblo perdido en las profundidades de la selva, donde una mujer llamada Elena vivía una existencia tranquila junto a su esposo, un hombre trabajador y honesto. Sin embargo, la felicidad de Elena se vio truncada cuando su esposo fue acusado injustamente de un crimen que no cometió. Condenado por la sociedad y abandonado por la justicia, fue arrastrado a la oscuridad de una cárcel inhóspita, dejando a Elena sola y desamparada. Su desesperación se convirtió en ira, su tristeza en un deseo abrasador de venganza contra aquellos que le arrebataron todo lo que amaba. Fue entonces cuando, según cuentan las leyendas, Elena invocó a las fuerzas más oscuras de la naturaleza en busca de justicia. En una noche de luna llena, realizó un antiguo ritual prohibido, sellando un pacto con la sombra misma. A cambio de su alma y su cordura, obtuvo el poder de vengarse de aquellos que le habían arrebatado su felicidad. La viuda nació de ese pacto macabro, un espíritu atormentado que vagaba por los caminos en busca de justicia y venganza. Su figura envuelta en un vestido negro como la noche se convirtió en un presagio de desgracia para aquellos que osaban cruzar su camino. Se decía que sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural y que su risa helada perforaba el alma de quienes tenían la desgracia de escucharla. Mientras me sumergía en la historia, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si la presencia de la viuda estuviera acechando en las sombras, observándome con ojos invisibles pero penetrantes. Cada palabra susurrada por el viento parecía llevar consigo el eco de su risa macabra, y la oscuridad de la noche se volvió más densa a mi alrededor. En ese momento, comprendí que la leyenda de la viuda iba más allá de simples cuentos de terror. Era una historia de injusticia, de dolor y de la oscuridad que yacía en lo más profundo del alma humana. Y mientras me sumergía más y más en sus misterios, me di cuenta de que no había vuelta atrás, me había adentrado en un camino del cual no podría escapar fácilmente. Así concluyó mi viaje al corazón del origen de la viuda, una historia que me perseguiría en mis sueños y me atormentaría en mis pensamientos, recordándome que en la oscuridad siempre habita el terror más profundo y que las sombras guardan secretos que nunca deberían ser revelados. Me encuentro inmerso en un universo de sombras, donde cada rincón oscuro parece albergar un secreto ancestral y cada susurro del viento lleva consigo el eco de los lamentos de los condenados. Después de desenterrar el oscuro origen de la viuda, me aventuro más profundamente en los dominios de esta figura envuelta en misterio y venganza, buscando desentrañar los encuentros sobrenaturales que han aterrorizado a quienes osan cruzar su camino. Las historias de aquellos que han tenido encuentros cercanos con la viuda son tan variadas como aterradoras. Desde avistamientos en solitarias carreteras hasta relatos de apariciones en antiguas mansiones abandonadas, cada encuentro lleva consigo el sello del terror más profundo.
Uno de los relatos más estremecedores es el de María, una joven campesina que se encontraba regresando a casa una noche cuando tropezó con una figura oscura en medio del camino. Su corazón se heló al reconocer la silueta envuelta en un vestido negro como la noche y los ojos brillantes con un fuego sobrenatural. La viuda se alzaba frente a ella, emanando una presencia sobrenatural que la dejó paralizada de terror. Otro relato igualmente escalofriante es el de Andrés, un viajero que se había aventurado en busca de aventuras por los remotos caminos de Venezuela. Una noche, mientras descansaba en una posada solitaria, escuchó un susurro helado que le heló la sangre. Al girarse, se encontró con la mirada penetrante de la viuda, observándolo desde las sombras con una sonrisa malévola en los labios. Estos encuentros sobrenaturales han dejado una marca indeleble en quienes los han experimentado, dejándoles cicatrices psicológicas que perduran más allá de lo imaginable. Se dice que aquellos que han cruzado el camino de la viuda son perseguidos por sombras que se niegan a desaparecer, atormentándolos noche tras noche con visiones de horror y desesperación. Mientras me sumerjo más profundamente en los relatos de estos encuentros sobrenaturales, siento la presencia de la viuda acechando en las sombras, observándome con ojos invisibles pero penetrantes. Cada susurro del viento parece llevar consigo el eco de su risa macabra, recordándome que en la oscuridad más profunda, el terror aguarda paciente, listo para envolvernos en su abrazo gélido. En medio de la oscuridad de la noche venezolana, me encuentro sumido en un abismo de sombras, rodeado por el eco de misterios y leyendas urbanas que se entrelazan con la trama macabra de la viuda. Estas historias, transmitidas de boca en boca a lo largo de los años, añaden una capa adicional de terror a la ya escalofriante saga de este espíritu vengativo. Una de las leyendas urbanas más inquietantes es la del barrio del Silencio, un oscuro rincón de la ciudad donde se dice que la viuda camina entre las sombras, acechando a los desprevenidos que osan aventurarse por sus calles desiertas. Se cuenta que aquellos que han tenido el infortunio de cruzar su camino desaparecen sin dejar rastro, sumidos en la oscuridad para siempre. Otra historia que helará la sangre de cualquier valiente es la del edificio abandonado, un antiguo y lúgubre edificio que se alza como un monumento a la decadencia urbana. Se dice que la viuda ha hecho de este lugar su morada, susurrando en las noches más oscuras y acechando a los curiosos que se aventuran a explorar sus pasillos en ruinas. Estas leyendas urbanas han cobrado vida propia en la imaginación de los habitantes de la ciudad, convirtiéndose en historias que se cuentan en susurros en los callejones más oscuros y en conversaciones temblorosas en los bares más sórdidos. La presencia de la viuda se ha convertido en una constante amenaza que acecha en las sombras, alimentando el miedo y la superstición de aquellos que se atreven a desafiarla. Mientras me sumerjo más y más en estas historias urbanas, siento la presencia de la viuda acechando en cada sombra, observándome con ojos invisibles pero penetrantes. Cada paso que doy parece llevarme más profundamente en el laberinto de terror que ella ha tejido a su alrededor, recordándome que en la oscuridad de la ciudad, los fantasmas del pasado nunca descansan en paz. Me encuentro inmerso en un mundo de sombras y secretos, donde el terror acecha en cada esquina y la oscuridad parece tener vida propia. Decidido a desentrañar los misterios que rodean a la viuda, me aventuro en una investigación paranormal que me lleva a los rincones más oscuros y peligrosos de Venezuela. Con un equipo de expertos en lo sobrenatural a mi lado, nos adentramos en el barrio del Silencio, el oscuro rincón de la ciudad donde se dice que la viuda camina entre las sombras. Armados con cámaras, grabadoras y otros dispositivos de detección paranormal, nos preparamos para enfrentarnos a lo desconocido. A medida que avanzamos por las calles desiertas y los edificios abandonados, sentimos la presencia de la viuda acechando en cada sombra, observándonos con ojos invisibles pero penetrantes. Los susurros helados del viento parecen llevar consigo el eco de su risa macabra, recordándonos que estamos en el territorio de un ser que no pertenece a este mundo. Nuestros dispositivos de detección paranormal comienzan a registrar actividad inusual, señales de energía sobrenatural que llenan el aire con una sensación de malestar. Las luces parpadean inexplicablemente, las temperaturas fluctúan de manera errática y extraños sonidos llenan el aire, como si estuviéramos rodeados por una presencia invisible pero palpable. En un intento desesperado por comunicarnos con la viuda, realizamos un antiguo ritual de invocación, invocando su presencia en un intento de entender sus motivaciones y deseos. Pero lo que encontramos es más terrorífico de lo que jamás habíamos imaginado, una entidad atrapada entre dos mundos, consumida por el dolor y la ira, incapaz de encontrar paz en la vida o en la muerte. Mientras nos sumergimos más y más en la investigación paranormal, nos damos cuenta de que hemos abierto una puerta hacia lo desconocido, una puerta que no se puede cerrar fácilmente.
La presencia de la viuda nos sigue a donde quiera que vayamos, acechando en las sombras y alimentando nuestros peores temores con su presencia sobrenatural. Al final del día, nos retiramos exhaustos y aterrorizados, conscientes de que hemos desenterrado fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. La viuda sigue ahí, esperando en las sombras, recordándonos que en el mundo de lo paranormal, la verdad es más aterradora que la ficción. Sumergido en un mundo donde la oscuridad y el terror son moneda corriente, me adentro en el último capítulo de mi odisea aterrador. Esta vez, mi camino me lleva a explorar cómo la viuda ha dejado su huella en el arte y la cultura popular de Venezuela, una presencia que trasciende las páginas de las leyendas y se arraiga profundamente en el imaginario colectivo. Desde tiempos inmemoriales, la figura de la viuda ha inspirado a artistas y creadores que han plasmado su terrorífica presencia en pinturas, esculturas y otras formas de expresión artística. En las galerías de arte más sombrías y en los rincones más oscuros de los museos, me encuentro cara a cara con representaciones macabras de la viuda, su figura envuelta en un vestido negro como la noche y sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. Pero el arte no es el único medio a través del cual la viuda ha dejado su huella. En la cultura popular venezolana, su presencia se ha infiltrado en canciones, cuentos y obras de teatro, donde su figura se convierte en el centro de historias de horror y desesperación. Las canciones populares recitan sus hazañas terroríficas, mientras que las obras de teatro recrean sus encuentros sobrenaturales con una fidelidad escalofriante. Incluso en la literatura, la viuda ha dejado una marca indeleble, inspirando a autores y escritores a crear historias que exploran su origen y sus motivaciones más oscuras. Sus relatos llenan las páginas de libros olvidados, atrapando a los lectores en un mundo de terror y suspenso donde el miedo se convierte en el protagonista indiscutible. Pero más allá del arte y la cultura popular, la presencia de la viuda se ha filtrado en la vida cotidiana de los venezolanos, convirtiéndose en una parte integral de su folclore y su imaginario colectivo. Sus relatos se cuentan en fogatas nocturnas y se transmiten de generación en generación, pasando de boca en boca como una advertencia silenciosa de los peligros que acechan en la oscuridad. Mientras reflexiono sobre el impacto de la viuda en el arte y la cultura popular venezolana, siento su presencia acechando en las sombras, observándome con ojos invisibles pero penetrantes. Su figura se alza como un recordatorio constante de que en la oscuridad más profunda, el terror aguarda pacientemente, listo para envolvernos en su abrazo gélido. Mientras cierro el último capítulo de mi investigación sobre la viuda, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si una sombra helada se hubiera posado sobre mí. A lo largo de mi viaje por los oscuros rincones de Venezuela, he sido testigo de horrores inimaginables y he desenterrado secretos que deberían haber permanecido sepultados en la oscuridad. Pero aún así, siento que mi viaje está lejos de terminar. La presencia de la viuda se cierne sobre mí como una nube de terror, recordándome que en la oscuridad más profunda, el miedo nunca descansa. Sus ojos brillan con un fuego sobrenatural en las sombras, observándome con una intensidad que me hiela la sangre y me hace dudar de mi propia cordura. A medida que reflexiono sobre el legado de la viuda en el arte y la cultura popular de Venezuela, me doy cuenta de que su presencia va mucho más allá de simples leyendas y cuentos de terror. Es una fuerza oscura y antigua que se arraiga en lo más profundo del alma humana, alimentando nuestros peores temores y acechando en las sombras de nuestra imaginación. La viuda no es solo una figura de la noche, sino un recordatorio constante de que en el mundo de lo sobrenatural, el terror aguarda paciente, listo para envolvernos en su abrazo gélido. Su presencia es un recordatorio ominoso de que en la oscuridad más profunda, los fantasmas del pasado nunca descansan en paz. Y mientras cierro este capítulo de mi investigación, sé que la viuda seguirá acechando en las sombras, esperando pacientemente su próxima víctima. Porque en el mundo de lo paranormal, el miedo nunca muere, y la sombra de la viuda nunca descansa.